Un saludo para todos. Aquí estamos de regreso. Estamos dando continuidad a la agenda trazada para hoy en este octavo Foro Colombiano de Gobernanza de Internet 2021. A todos, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros, por estar también participativos a través de nuestras redes sociales. No olviden que estamos en Facebook, en Twitter. Estamos en Twitter, nos pueden encontrar en la cuenta @FGI Colombia, las iniciales de nuestro foro, Foro Gobernanza de Internet, FGI Colombia. En Twitter también pueden ustedes interactuar a través del hashtag numeral FGI Colombia y así pueden ustedes allí dejarnos las preguntas, sus impresiones, ser muy participativos. Invitarlos ahora para que continuemos con el panel número 2, responsabilidad de intermediarios a cargo de Facebook y Red Papás. El panel resaltará las oportunidades de Internet. Todo lo que Internet ofrece para que las niñas, niños y adolescentes ejerzan sus derechos, así como la necesidad de cuestionar y fortalecer los marcos de protección desde la innovación y corresponsabilidad de cada uno de los actores involucrados, incluyendo gobiernos, plataformas, industria, organizaciones de la sociedad civil, madres, padres, cuidadores y agentes educativos. Nos acompañan para llevar a cabo este panel Daniel Kleiner Fontes, gerente de Bienestar y Seguridad para la región de América Latina en Facebook. También nos acompaña Eduardo Noriega de la Hoz de Red Papás. No olviden ustedes continuar conectados con nosotros en YouTube. Pueden dejar sus preguntas también a través de esta aplicación y por supuesto con el hashtag numeral FGI Colombia. Así que vamos a dar continuidad. Los escuchamos. Buenos días a todos. Mil disculpas. Estaba terminando de cerrar un tema. Buenos días, yo soy Brian Townsend. Soy gerente de políticas públicas en Meta para la región suramericana hispanohablante. Y el día de hoy tengo el placer de moderar este primer panel sobre responsabilidad de intermediarios. En el panel nos acompañará Daniel Kleiner, que hace parte del equipo de seguridad y bienestar en línea para la región latinoamericana en Meta, y del doctor Eduardo Noriega de Red Papás. Me gustaría de pronto que ellos pudieran saludar bien rápido y podemos entrar ya a las preguntas. Hola Brian, hola a todos que nos escuchan en este panel. Soy Daniel. Como ha anunciado Brian, trabajo en el equipo de seguridad y bienestar para Facebook, para Meta ahora en la región latinoamericana. Soy brasileña, así que van a notar que tengo este acento diferente y estoy muy feliz de estar acá y participar de este panel y discutir este tema tan relevante. Gracias, Brian. Mi nombre es Eduardo Noriega. Estoy muy contento de poder estar en este panel y muy a la expectativa de las conclusiones y propuestas que a partir de los comentarios, preguntas y inquietudes que se formulen podamos analizar y podamos reflexionar sobre ellas por el bien del uso de Internet de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, doctor Eduardo. Voy a entrar sin demorarlos. Quiero empezar por, yo creo que una de las preguntas que tiene una gran acogida en este momento de una hiperdigitalización, y es: ¿cuáles son las oportunidades que ofrece Internet a los niños, niñas y adolescentes? O sea, sé que es bastante general, pero yo creo que desde la mirada tanto de Meta como la mirada de Red Papás, hay muchísimos proyectos que se han venido adelantando, hay muchísimos estudios que se han compartido, se han vuelto públicos, y creo que tendrían muchísimo por compartir con los otros panelistas y por supuesto con nuestra audiencia que nos acompaña el día de hoy. Entonces, si me permiten, pues Dani, te doy la palabra a ti primero. Gracias, Brian. Bueno, esta es una pregunta que, además de traer algunas conclusiones bastante obvias,
por ejemplo, las oportunidades educacionales, las oportunidades de entretenimiento, las oportunidades de aprendizaje. También tenemos que mirar hacia el futuro, y el futuro, la verdad es que va a ser un mundo cada vez más digital, más conectado, y el futuro del trabajo, o sea, del mercado, también está en que nosotros podamos desarrollar las habilidades necesarias en los jóvenes y en los niños para que puedan sacar lo que la Internet tiene para ofrecer de mejor, y también para que tengan las habilidades necesarias para el futuro y el futuro del trabajo. Entonces, desde nuestro lado de Meta, nosotros tenemos una preocupación muy grande en ayudar a desarrollar esas habilidades. Y es por esto que nosotros lanzamos en Colombia el programa Misión Paz Escolar, que es un programa que busca enseñar a los jóvenes el uso saludable, positivo, responsable de las tecnologías. Y para esto utilizamos una manera muy divertente para los jóvenes que reciben este programa, que es la realidad virtual, por intermedio de cápsulas de aprendizaje en la realidad virtual. Los niños aprenden desde cómo prevenir el bullying, hacia cómo desarrollar habilidades como empatía, cómo prevenir riesgos, y también cómo sacar el mejor que la Internet tiene a ofrecer. Entonces, esta es mi contribución inicial y paso la palabra a Brian. Muchísimas gracias, Daniel. La verdad, muy, muy interesante. Yo creo que pues, yo hago parte de Meta y les puedo decir que Misión Paz Escolar ha sido uno de esos programas en los que hemos encontrado una gran oportunidad para poder conectar con niños, niñas y adolescentes en cómo poder navegar ¿no? ciertas complejidades que hay en este momento en Internet, por supuesto usando muchas de las herramientas que hacen parte de la familia de Meta. Entonces, sin demorarlos, quisiera pasar la palabra al doctor Eduardo Noriega para que él nos pueda contar también un poco cómo ven, ¿no? la aproximación desde Red Papás a esa pregunta. Te las repito para quienes se están conectando y cuáles son las oportunidades que ofrece Internet a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, doctor Noriega, por favor. Antes de hablar de las oportunidades en términos de educación, formación, recreación para los niños, niñas y adolescentes de Internet, yo querría referirme al derecho a acceder a Internet. Antes que valorar los contenidos y las posibilidades de la oferta de Internet de cara a educación, formación y recreación. Y lo que tenemos es una gran brecha digital. La pandemia sirvió para confirmar de manera dolorosa que en Colombia más de la mitad de los niños no tienen acceso a Internet. Más de la mitad de los hogares colombianos no está conectado a Internet. Y los más afectados, por supuesto, son los niños de estratos socioeconómicos bajos y niños de zonas rurales apartadas. Y esto es dramático. Tal vez el primer esfuerzo de cara a valorar las oportunidades de Internet es, digo, desde el Estado, el primer esfuerzo que debería asumirse como un reto es el de alcanzar una cobertura universal para garantizar el acceso de todos los niños a Internet. Y esto es así, digamos, esto es necesario y urgente e inaplazable, porque esa brecha digital nos conduce también a una brecha en términos de analfabetismo de cara a nuevas tecnologías y de diferencias en justamente las oportunidades que ofrece Internet, que son múltiples, variadas, infinitas. En el escenario, en el reto de formar, educar y recrear a los niños, Internet tiene todas las posibilidades. A partir de la lúdica, digamos, que es la manera como los jóvenes se aproximan de manera más fácil al uso de nuevas tecnologías, uno puede percibir que el adelanto en investigación y en trabajo de los proveedores de juegos
cada vez más conduce a utilizar esta herramienta también, no solo con fines recreativos, sino con fines educativos. Y ese sueño que tenían nuestros países antes de lograr educación a distancia para llegar a niños de zonas apartadas, con Internet, con las posibilidades de la multiplataforma, ese reto, digamos, es alcanzable en términos tecnológicos, pero todavía no se ha resuelto en términos de derechos de acceso. Quisiera hacer esa consideración inicial de cara al tema de las oportunidades y del uso de Internet. Gracias, doctor Noriega. Yo creo que usted toca unos puntos fundamentales y es este año que que acabamos de vivir todos los que estamos conectados acá y el resto de los colombianos. Es un año muy difícil y justamente esos obstáculos que usted menciona, yo creo que deberían ser tomados como unas oportunidades en materia de política pública de cómo logramos avanzar hacia verdaderamente reconocer la necesidad de esa universalización de Internet para los niños, niñas y adolescentes. Porque es justamente a través de programas donde haya una verdadera apropiación tecnológica, donde verdaderamente logremos esa transformación o esa digitalización, la transformación digital de la que hemos venido hablando en estos últimos años en Colombia, donde veremos ¿no? Equiparar muchos de los derechos que algunos de los niños, niñas y adolescentes pues no están viendo ¿no? representados en su día a día. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por esa intervención. Paso a la segunda pregunta y cambio un poquito acá la dinámica. Me gustaría de pronto oír al doctor Noriega primero y es, ¿qué riesgos enfrentan? ¿No? ¿Qué riesgos están enfrentando los niños, niñas y adolescentes al acceder a Internet? ¿Cómo se puede pensar de pronto en un marco de protección para esta población? Y especialmente pensando en un marco de protección desde la corresponsabilidad de cada uno de los actores. Aquí, ¿qué rol juega esos variados actores que están justamente teniendo un rol protagónico en esa formación o en ese acceso a los niños, niñas y adolescentes a Internet? Entonces, doctor Noriega, por favor. Sí, la libertad de acceso a Internet lleva implícito un riesgo gigante de que los niños puedan acceder a contenidos inapropiados, a veces delictivos. Y este riesgo, digamos, para los actores del entorno, de la gobernanza de Internet, es fundamental que cada uno asuma la responsabilidad, es el término acuñado de corresponsabilidad, pero sobre todo el Estado, porque allí en un falso dilema o en una falsa tensión entre la libertad de acceso de los niños, la libertad de expresión de otra parte del oferente de contenidos, no podemos tener equívocos, y es que es un mandato constitucional desarrollado en la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el deber, el mandato de proteger a los niños de esos contenidos ilícitos, por llamarlos de alguna manera. Entonces, digamos, hay una línea en donde esos contenidos ilícitos dañinos en el proceso de formación, de educación, en un escenario de recreación de los niños también, deben ser alejados esos contenidos de los niños. Debe impedirse que los niños accedan a ellos. Debe impedirse su oferta indiscriminada. Y allí el Estado debe, casi que por razones de soberanía, entrar para establecer las restricciones, todas las restricciones que sean necesarias para proteger al niño en su proceso de formación. Y este es un mandato legal y constitucional claro, esto no, e ineludible,
A veces uno dice que falta reglamentación, que falta un mayor desarrollo reglamentario, legislativo, normativo del tema de la protección y de hasta dónde pueden llegar las restricciones. Y yo creo que eso no es cierto. Yo creo que aún con falencias en el marco regulatorio, debe prevalecer el mandato superior y el carácter prevalente del deber de protección de los niños. Y entonces allí yo creo que en Colombia nosotros tenemos a veces la tendencia a ser laxos en relación con esas restricciones y esos controles. Y a mí las discusiones teóricas, conceptuales, jurídicas que a veces se dan en torno a esto, me parece que son inadecuadas. Me parece que no corresponden, repito, a esos mandatos superiores que son claros. Y entonces no debemos agotar esfuerzos en el diseño de instrumentos adecuados para garantizar esa protección de niños y niñas, entre otras cosas, porque justamente el avance de las nuevas tecnologías permite de manera fácil, por decirlo de alguna manera, la adopción de esos instrumentos por parte de todos los actores de Internet. Yo dejaría hasta allí, pero quiero mandar el mensaje de que este deber estatal, este deber social y este deber empresarial son ineludibles. Muchas gracias, doctor Noriega. Yo creo que usted cierra con justamente lo que es exacto, y son deberes. Es un deber que todos tenemos como ciudadanos, todos tenemos como miembros de compañías del lado nuestro, Daniel y yo, de la sociedad civil, por ejemplo, del lado de Red Papás, el deber desde el lado del gobierno de justamente tener estas conversaciones y buscar la forma de aprovechar al máximo las diferentes iniciativas, los diferentes proyectos que se vienen adelantando, justamente para nutrir ese espacio de construcción de política pública. Me quedo mucho con la palabra deber y se la recalco mucho para que quienes están con nosotros siguiéndonos a través de YouTube, pues lo tengan también muy presente. Pues Daniel, me encantaría también oírte a ti desde el lado de Meta, ¿cómo ves justamente esa pregunta, ¿no? Y vuelvo y la repito para quienes se van conectando. Disculpen quienes ya lo oyeron, pero creo que las personas que se van conectando también es muy valioso que lo vean justamente de qué estamos abordando y es qué riesgos se enfrentan los niños, niñas y adolescentes en Internet. ¿Cómo se puede pensar en un marco de protección para ellos desde la corresponsabilidad de cada uno de los actores que hacen parte pues, ¿no? de esa exposición que tienen esta población a contenidos en Internet? Entonces, Daniel, por favor. Gracias, Brian. Me gustaría retomar dos colocaciones del doctor Eduardo, que yo estoy muy de acuerdo. Primero, cuando habló de la brecha digital y de que es imperativo que nosotros podamos conectar a todas las familias y los niños, niñas y adolescentes a la Internet. Y refuerzo esto porque el futuro va a ser digital y la inteligencia artificial es la cuarta revolución industrial. Y cuando hablamos de brecha, no hablemos solamente de la brecha del futuro de trabajo, pero de la brecha del desarrollo económico, porque ahí va a estar la diferencia entre los países que producen la tecnología y los países que solamente consumen la tecnología. Y países como Colombia, como Brasil, de donde soy, y todos acá al sur, nosotros tenemos que empujar esta agenda y hacer un esfuerzo de estar en el mapa, en realmente capacitar a nuestros jóvenes para que puedan ocupar estos puestos y para que nosotros podamos pasar a producir la tecnología y disminuir las desigualdades del desarrollo económico. Entonces, solo me gustaría reforzar un poquito que habló el doctor Eduardo. Y la otra parte que estoy totalmente de acuerdo es la corresponsabilidad. Entonces, todos los actores de la sociedad tenemos nuestro rol en garantizar que los niños, niñas y adolescentes van a tener un uso seguro, positivo y saludable de las tecnologías. Desde el lado de Meta, nosotros tomamos la protección de los adolescentes muy en serio. Hacemos un trabajo enorme para proteger a los adolescentes que acceden a nuestras plataformas. Desde el desarrollo de tecnología para que podamos proactivamente
detectar contenidos que puedan ser nocivos a ellos o mismo comportamientos que puedan ser nocivos a ellos. Entonces, doy un ejemplo muy concreto. Instagram ha anunciado hace pocos meses que pasa a utilizar tecnología para prevenir que adultos que están buscando adolescentes, o sea, que puedan ofrecer riesgos a estos adolescentes en nuestras plataformas, que ellos puedan tener acceso a estas cuentas. O sea, vamos a bloquearles para que no puedan encontrar adolescentes, para que no puedan agregar como amigos, follow o mismo enviar mensajes. Entonces, miramos la parte de contenido que llamamos, que son estos contenidos inapropiados en que queremos por intermedio de la tecnología más rápidamente identificar y, claro, remover, tomar acciones, pero también estamos pasando a mirar a comportamientos que puedan ser nocivos. Y además, tenemos un equipo de más de 15,000 personas que trabajan 24 horas del día, 7 días de la semana, que hablan más de 50 lenguas, que nos ayudan a revisar todos los reportes que llegan a Meta para que realmente podamos garantizar la protección. Pero solamente hacer este trabajo en las plataformas no es suficiente. No, nosotros necesitamos también hacer grandes inversiones en educación y en prevención. Y ahí es la parte donde queremos dar las manos a los demás actores de la sociedad, sea de la sociedad civil, sea el Estado. Y también las rutas de protección a los niños, ¿no? Las líneas de denuncia, el sistema de apoyo a un niño que pueda estar en situación de abuso. Y en términos de regulación, yo creo que una regulación ideal es la que busca este balance, enfocando en la prevención principalmente, ¿no? Porque ahí es donde podemos cerrar, ¿no?, el ciclo de protección, además de enfocar en fortalecer las rutas de protección, entonces canales como por ejemplo Te Protejo, garantizar recursos para que el Estado pueda asistir a posibles víctimas, garantizar recursos a familias que están en situaciones vulneradas, garantizar recursos a que las autoridades de investigación puedan investigar los miles de reportes que las empresas envían a ellos con situaciones, instancias de, por ejemplo, material de explotación sexual de niños y niñas. Y desde nuestro lado, desde Meta, queremos contribuir muchísimo en la parte de prevención y en la parte de educación. Es por eso que lanzamos el proyecto Misión Paz Escolar que he mencionado, donde ya entrenamos más de 7,000 niños, pero también estamos siempre en contacto con organizaciones como Red Papás, como Te Protejo, como ICMEC, también el gobierno, para saber cómo nosotros podamos sumar esfuerzos a realmente incrementar las rutas de protección. Y por fin, para terminar mi parte aquí, también dejo acá una sugerencia para que miren un poquito que ha hecho Argentina en la ley Mico Ortega, que ha establecido el Programa Nacional de Prevención al Grooming, y nosotros estuvimos trabajando junto a industria, sociedad civil durante un año para que esta legislación pudiera salir con realmente acciones concretas a prevenir situaciones de abuso en línea. Y me gusta mucho cómo fue hecha y la manera como está, porque se enfoca mucho en la prevención. Entonces, bueno, ahí están algunos caminos ya para mirar. Muchas gracias, Daniel. Yo creo que para no repetir mucho de lo que has dicho, me parece muy interesante justamente el último pedazo de tu intervención, donde haces mención a lo relevante de ver política comparada que viene adelantando esfuerzos multisectoriales, ¿no? Creo que justamente esa ley que mencionas en Argentina, si no estoy mal, tuvo una colaboración de diferentes actores para llegar a tener un texto muy comprensivo, un texto que permitiera pensar justamente en lo que mencionaba el doctor Noriega sobre lo importante y lo relevante que son los derechos de los niños, ¿no? Y cómo se debe priorizar los derechos de los niños, pero al mismo tiempo, cómo reúne un proyecto como esos los diferentes deberes de los múltiples actores que están involucrados en la construcción de la política pública. De pronto, ya lo han dicho, lo han repetido, lo han mencionado en sus intervenciones. La tercera pregunta es, de pronto, ahondar un poco
justamente en qué acciones se toman hoy en día para la protección de niñas, niñas y adolescentes en Internet. Nuevamente, es amplia, es una pregunta general. Lo que buscamos hacer es destacar desde, ¿no? desde Meta, desde Red Papás, también desde sus experiencias viendo la construcción de política pública, cómo los estados han venido también adelantando algunas acciones. Entonces, me gustaría que pudiéramos profundizar un poco en eso para contarle a nuestra audiencia. Entonces, Daniel, te doy la palabra a ti, por favor. Gracias, Brian. Bueno, en esta parte hay mucho que hacer, pero me gustaría resaltar algunos esfuerzos que la industria ha hecho al momento. Y bueno, para quien no sabe, la industria, o sea, las 15 mayores empresas hoy, las Big Techs, um, ha fundado una organización que se llama Tech Coalition. Esta organización tiene por única y exclusiva misión desarrollar caminos para prevenir y combatir la explotación sexual de niños y niñas. Y esta organización tiene todos los años aportes de millones de dólares para trabajar en varios ejes. Primero, el eje de investigación, o sea, financiar organizaciones, investigaciones que puedan ayudar a la industria, pero también el Estado y demás sectores a mejor combatir este tipo de situación. Y me alegra mucho contarles que una de las propuestas que ha ganado inversiones para esto es una propuesta justo de la Universidad de los Andes, que está buscando desarrollar una herramienta de punta para detectar ese tipo de situaciones, especialmente enfocada en la región. Entonces, y tenemos otras que estamos esperando que salgan por ahí. Pero también hemos hecho esfuerzos conjuntos como industria para que podamos colaborar entre los actores para que una situación de abuso en una determinada plataforma que no se espere que ocurra en la otra, que podamos colaborar juntos para tener una acción más coordinada, coordinada para que podamos tener una internet, un ecosistema de la internet más saludable y más seguro para los niños. Y por fin, hay también la parte de esfuerzos de inversiones que ya mencioné muchísimo, que es la parte de educación. Nosotros tenemos programas de prevención educacionales en varios países del mundo y seguimos haciendo grandes inversiones en esto porque creemos que realmente es un camino muy importante. Muchas gracias, Dani. Entonces, le paso la palabra al doctor Noriega. Voy a repetirlo muy rápido, perdón que esté siendo un poquito monotemático en esto, pero sí quiero que la gente que se va conectando vaya nuevamente viendo qué es lo que estamos conversando y qué preguntas son las que tanto Daniel como el doctor Eduardo nos están respondiendo. Y es qué acciones se toman hoy en día para la protección de los niños, niñas y adolescentes en Internet. Sí, yo diría que hay varias facetas y quisiera como referirme a tres actores importantes de Internet en términos de instrumentos, de acciones de protección. Primero, el Estado. Lo que ocurre es que con el tema del control, vigilancia, seguimiento de contenidos de Internet por parte del Estado, siempre va a existir la amenaza de que se agreda, de que se violente la neutralidad de la red. Y esto, por supuesto, hay que evitarlo. Pero de otro lado tenemos, digamos, el deber de protección de poblaciones vulnerables, en este caso, niños, niñas y adolescentes, frente a contenidos ilícitos. ¿Cómo hacemos para que el Estado tenga instrumentos de control, yo diría no exhaustivos, no invasivos, pero sí eficientes para garantizar que se controla la circulación de contenidos ilícitos en Internet, potencialmente dañinos o dañinos frente a la población que queremos proteger, en este caso, niños, niñas y adolescentes? Y ahí hay un poco un reto, cómo el Estado, a partir de uso de herramientas tecnológicas también disponibles hoy día, puede ejercer un control que evite la proliferación, multiplicación de contenidos de abuso infantil, de contenidos
dañinos para la infancia y para la juventud. Y yo creo que allí el Estado no debería escatimar esfuerzos. Uno encuentra que de los recursos que se destinan del Fondo de Telecomunicaciones hoy con este fin, realmente son porcentajes muy pequeños y eso lo que arroja como resultado es un ineficiente control, un ineficiente seguimiento de esos contenidos que permita intervenciones oportunas con instrumentos sancionatorios y mecanismos de bloqueo donde sea necesario. Yo creo que en esto el Estado tiene que enfatizar, saber que es su responsabilidad y él mismo desarrollar instrumentos de seguimiento de contenidos en Internet que permitan la intervención cuando sea necesaria la misma. Pero tal vez el reto mayor es para la sociedad civil. Yo creo que el control más eficiente es el control ciudadano. De allí la importancia de instrumentos también en manos de la sociedad civil de recepción de denuncias. Por eso la importancia de los mecanismos de reporte y la importancia de organizaciones que se encargan de darle el trámite oportuno y adecuado a estos reportes o a estas denuncias como Te Protejo. Entonces, deberíamos tener un control estatal eficiente, un seguimiento, una vigilancia estatal eficiente, ojalá en manos de organismos autónomos, independientes, de instancias independientes y autónomas, y de otra parte un control ciudadano que debería ser promovido y apoyado desde el Estado. Y de parte de las organizaciones prestadoras del servicio de Internet, de las ICCPs y de las plataformas, yo creo que allí también hay un reto. Yo creo que a veces nos conformamos con el mínimo y el mínimo a veces son campañas, ejercicios pedagógicos que muestran la intención de intervenir el problema, pero que no son eficientes. Yo diría también que allí falta que la industria decida meterse la mano al bolsillo y destinar recursos suficientes para campañas de gran envergadura y de gran impacto, buscando la eficiencia de las mismas. Yo creo que eso nos falta. Las utilidades de la industria no las vamos a decir aquí, pero son cuantiosas, son importantes. Y creo que destinar un porcentaje de esos recursos a temas de protección, a definición de instrumentos de protección y a campañas como las que señalaba Daniel, yo creo que es un reto y ahí hay un desbalance. Ciertamente, unas empresas hacen más que otras y creo que la manera de buscar un equilibrio en una apuesta de destinación de recursos también debería ser, ojalá en un marco de autorregulación, un reto para la industria. Pues muchas gracias, doctor Noriega. Creo que cierra justamente con lo que con un vínculo perfecto a la cuarta pregunta, y es, a la hora de pensar en nuevas regulaciones para la protección de niñas, niñas y adolescentes, ¿cómo se puede incentivar la mitigación de riesgos sin reducir las oportunidades y beneficios para esta población en línea? Creo que justamente con esos tres actores que mencionó, Estado, sociedad civil y las plataformas e ISPs, pensando desde lo que acaba de mencionar en su intervención y justamente de la autorregulación, no sé cómo vería o cómo aproximaría una pregunta como esta, un reto como este, ¿no? Por supuesto. Hablemos del fallido proyecto de ley, que algo tenía de eso. ¿Qué no nos gustaba de ese proyecto? Digamos, el control en manos de unos expertos. Yo creo que eso es muy, muy riesgoso. El Estado controlando contenido siempre va a ser peligroso. Y a mí me parece que la manera de lograr un balance justo entre una protección eficiente a derechos de niñas, niños y adolescentes y una intervención estatal no perniciosa que ponga en peligro la libertad de expresión
y la neutralidad de la red se logra en la medida en que haya en el medio tal vez un ingrediente de participación ciudadana, un ingrediente de control ciudadano. Yo creo que allí están llamadas a jugar un papel fundamental las universidades, las instituciones de educación superior, la academia, que digamos dispone del saber tecnológico, pero del saber también en relación con los contenidos y los derechos que se quieren proteger, y a partir de ese conocimiento puede apoyar mucho a la ciudadanía en un ejercicio de control ciudadano en la identificación de instrumentos de control, de mecanismos de denuncia, de recomendaciones, de investigación, de desarrollo de nuevos conceptos de cara al reto de protección. Yo creo que ese punto para mí es fundamental, la participación de la academia en cualquier ejercicio de definición de instrumentos de regulación. Pero vuelvo al comienzo, yo creo que la discusión sobre si este control debe ser más o menos es una discusión que no conducente. Yo creo que el deber de adoptar estos mecanismos de control es ineludible, y más es como los actores, los protagonistas del control y la manera de ejercer ese control y esa vigilancia, la denuncia y el bloqueo no afectan la libertad de expresión y la neutralidad en la red. Pero la discusión no es si debe ser más o menos, tiene que existir el control, tienen que existir los mecanismos de vigilancia, seguimiento y bloqueo, más es la manera en cómo se ponen en funcionamiento los mismos para preservar otros derechos igualmente importantes. Muchas gracias, doctor Noriega. La verdad es ese rol y esa preponderancia perdón, que usted le da a la academia y al ciudadano en la construcción de política pública yo creo que es justamente lo que para ese proyecto de ley fallido le faltó, ¿no? Se pensó en muchas cosas, se intentó abordar una gran cantidad de temas y una gran cantidad de iniciativas, pero se dejó a un lado a los referentes, pues que en últimas son quienes reciben mucha parte de este contenido, que son los ciudadanos. Se dejó a un lado el valor de la academia en la construcción inicial, no en el segundo o en la tercera fase. Entonces, creo que esa oportunidad de resaltar la necesidad de que estos proyectos de construcción de política pública deben y tienen que tener una aproximación multisectorial, multiactor, es fundamental. Daniel, repito la pregunta. A la hora de pensar en nuevas regulaciones para la protección de niñas y adolescentes, ¿cómo se puede incentivar la mitigación de riesgos sin reducir las oportunidades y beneficios para los niños y adolescentes? Gracias, Brian. Yo creo que primero hay la parte de corresponsabilidad de la industria, y hay que trabajar estándares altos, ¿no? Para realmente proteger a los niños, niñas y adolescentes en las plataformas. Menciono otro ejemplo para que podamos discutir de manera comparativa, pero los llamados Five Eyes, que son los países de Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, han lanzado los principios voluntarios para combatir la explotación y el abuso sexual infantil junto a la industria de tecnología. Y estos principios, que son públicos, cualquiera puede buscar y encontrar, lo que hacen es subir el estándar para toda la industria de qué es el mínimo de ruta de protección y qué deben de hacer la industria para combatir este tipo de situaciones en sus plataformas. Menciono como ejemplo porque creo que es una primera discusión, es cómo podemos en la capacidad técnica, pero también en ruta de protección, hacer con que todos los actores, ¿no?, en la industria puedan tener los estándares mínimos. Ya tenemos tecnologías que pueden detectar este tipo de material, muchas son fuente de código abierto, como las grandes de la industria pueden ayudar
las empresas menores a que también puedan tener estos sistemas y cómo podemos garantizar una ruta mínima de protección para reportar estos casos, para asistir a las víctimas. De otra suerte, también la parte de colaboración. Doctor Eduardo ha mencionado la parte de educación, de campañas, ¿no? Y realmente tenemos que unir más esfuerzos en esta dirección. Lanzamos junto a Red Papás una campaña reciente que es Reporto, pero no lo comparto, justamente para educar a la población sobre, en Colombia, sobre el material de explotación y abuso de niños, qué hacer si se encuentra este tipo de material, cuáles son los canales correctos para reportar, cómo reportar también en las plataformas de Facebook, incluso WhatsApp. Pero realmente hay mucho más que hacer. Y el otro lado es que podemos estar de manos dadas para crear más herramientas, especialmente a los educadores. Y hablo de los educadores porque, bueno, cuando estuvimos en Argentina discutiendo con la sociedad el tema, hubo una investigación del gobierno que resaltaba que 8 en cada 10 niños se descubrían que estaban en situación de abuso o explotación sexual en las escuelas. O sea, sabemos que los educadores de las escuelas tienen un rol fundamental para ayudar a identificar, interrumpir el ciclo de violencia y además para poder enseñar a los niños las habilidades necesarias para que puedan evitar situaciones de riesgos, identificar, buscar ayuda, tener una agencia correcta, poder no accionar ayuda de manera correcta, pero también para que puedan sacar el mejor que hay en la Internet. Entonces, en esta parte también la industria puede ayudar y colaborar mucho. Nosotros tenemos programas y materiales incluso desarrollados con las mejores universidades del mundo, como Harvard, que nos daría mucho gusto poder ayudar y construir junto al gobierno colombiano para que podamos llevar a todos los niños, niñas y adolescentes en Colombia y también a los educadores. Entonces, son maneras que veo que podemos contribuir desde el lado de la industria. Gracias, muchas gracias, Daniel. Voy a pasar para que ¿no? podamos continuar profundizando sobre lo que acabas de mencionar, de dónde son esos espacios de colaboración, porque justamente la quinta pregunta es, ¿cuáles oportunidades de colaboración existen entre los diferentes actores involucrados para la protección de niñas, niños y adolescentes? Y ya en tu intervención anterior, justamente mencionabas algunas de esos espacios, de esas iniciativas de colaboración. De pronto, si nos puedes comentar un poquito más, profundizarlo. Mencionaste la alianza que hay justo en la campaña de Lo Reporto, No Lo Comparto con Red Papás. Si puedes contarnos un poco más y también darnos una mirada de pronto regional de cómo también Meta ha venido profundizando en esos espacios. Súper. Yo creo, bueno, un área también que aprovecho para mencionar que hemos hecho inversiones es también por intermedio de inversiones en ICMEC y en Tech Matters y Tech Coalition. Hemos hecho inversiones para fortalecer la ruta de protección, especialmente los canales de denuncia y canales de ayuda para situaciones de abusos en relación a niños y niñas y adolescentes en Internet. Y hablo esto porque hay muchos países en el mundo que desafortunadamente no tienen canales. O sea, los niños, niñas y adolescentes no tienen a quién buscar y dónde buscar ayuda si pasan por una situación de violencia. Entonces también como industria estamos inversionando para en países que no existen esta ruta que se pueda crear. Justo Tech Matters es una organización sin ánimos de lucro que ha desarrollado una plataforma que reduce mucho el costo para tener una línea de atención y lo estamos ayudando a expandir a países que no tienen esas líneas. Y además, inversionando para que ICMEC pueda apoyar, ¿no? Organizaciones que en países que ya existen líneas de ayuda que puedan seguir expandiendo sus capacidades de asistir a los niños, niñas, adolescentes y las familias. Entonces menciono más un área en que podemos colaborar como sociedad civil, Estado y industria. La parte de la campaña, un poquito hablando de la campaña,
reporto, pero no lo comparto. Esto ha surgido porque nosotros hemos hecho una investigación interna para comprender un poquito más el fenómeno del compartimiento de material de abuso y explotación sexual de niños y niñas en nuestras plataformas. Y lo que vimos es que la gran mayoría de este material, la gente lo comparte no de manera maliciosa. Sí, hay un porcentaje de personas que lo hacen de manera maliciosa, pero la gran mayoría lo comparte porque quieren denunciar, porque les parece una situación horrible, porque están en shock, porque quieren criticar esta situación. Y la verdad es que el mero compartimiento de este tipo de material ya puede ser un delito, y además lo que hace es la revictimización del niño. Entonces hicimos la campaña justamente para educar las personas sobre la manera correcta de reaccionar si ven una situación de abuso de niños, cuáles son los canales en el país para reportar, y mismo si hay una instancia en nuestras plataformas, cómo reportar, y también explicarles que nosotros desde la industria, desde Meta, sí tomamos acción. Nosotros hacemos un reporte hacia una organización que está en los Estados Unidos, pero que tiene operaciones en todo el mundo, que es el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, y ellos hacen un relatorio completo y envían a la policía, incluso la policía en Colombia. Entonces, la gente también es importante que sepa que sí deben de denunciar estas instancias en las plataformas, y que sí vamos a tomar acción en relación a esto, y además de denunciar y reportar en los canales correctos de las autoridades en el país, como la línea Te Protejo. Entonces, con esto vuelvo la palabra a ti, Brian. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por esa explicación y por ese detalle de justamente esos espacios de colaboración. Doctor Noriega, le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuáles oportunidades de colaboración existen entre los diferentes actores involucrados para la protección de los niños y los adolescentes? Yo creería que la industria, y yo invito a Daniel y a los representantes de la industria que nos acompañan a reflexionar sobre eso, debería definir un monto de recursos y la manera de ejecutar estos recursos dirigidos a educación para ver Internet. Yo creo que eso es fundamental. Recientemente vi un pronunciamiento que me llamó la atención, porque uno pudiera pensar que va contra la gratuidad como ideal de Internet, pero digamos frente a la realidad de un esquema de financiación de las plataformas y de ingresos de la industria por el manejo de las plataformas y de los prestadores de servicios de Internet, uno encuentra claramente que Internet es al tiempo de un gran instrumento para la libertad en toda su extensión. Es una gran industria. Y si eso es así, uno debería pensar o invitar a la industria que piense en esquemas de financiación estables para campañas estables de educación para ver Internet. Y mencionaba una declaración reciente de todos los medios del mundo, o mejor, de todas las organizaciones gremiales de medios de comunicación, que reclamaban un reconocimiento por derechos intelectuales del uso de sus medios en Internet. Le reclamaban y destacaban que Google y Facebook ya están haciendo este tipo de reconocimiento económico a los medios por el uso de su material, por el uso de su contenido. Y esto marca el norte, digamos, de una nueva dinámica económica de la industria de Internet. Dentro de esa nueva dinámica, yo creo que debería contemplarse seriamente la creación de fondos estables, sostenibles, ciertos, destinados a procesos de educación para ver Internet, de procesos de protección de niños, de alfabetización, de llegada a los colegios, como lo planteaba Daniel, de formación de educadores.
Yo creo que eso es necesario y el Estado en ese terreno hace poco. Ya bastante le cuesta cumplir con los aportes necesarios para garantizar educación formal. Yo creo que ahí la industria está llamada a jugar un rol muy, muy importante. Muchísimas gracias, doctor Noriega. Pues ya hemos tenido una conversación bastante profunda sobre justamente ese rol que juegan diferentes actores dentro de la exposición y el uso que tienen los niños, niñas y adolescentes de Internet y los diferentes espacios de colaboración y riesgos que tienen. Tenemos unas preguntas de la audiencia, voy a hacer dos preguntas muy rápido, justamente conectando de pronto mucho lo que han venido mencionando y tomo la siguiente pregunta justamente para continuar en esta discusión o en esta conversación sobre la necesidad de marcos regulatorios, acuerdos de cooperación y es, ¿no les parece necesaria la adopción de marcos de regulación a nivel internacional? Dado el funcionamiento global de muchas de las plataformas, dando el rol que tienen muchos de los actores desde sociedad civil, Estado, de pronto, ¿cuál sería o cómo verían ustedes que puede haber ese abordaje? ¿Debe ser una regulación? ¿Pueden ser marcos de buenas prácticas? ¿Cómo lo verían acá? Y ahí sí, la verdad, pues siguiendo la estructura que teníamos, le doy la palabra a Ani. El doctor Noriega. Perdón. Yo creo que evidentemente es más un reto, primero de la industria, de ponerse de acuerdo. Yo creo que sobre eso tienen que existir procesos de concertación en la industria y de definición cierta de cuál es su rol frente al tema de protección y de combate de los materiales de abuso infantil y de la pornografía y de las prácticas inadecuadas en Internet. Yo creo que ese es un reto primero de la industria. En un esquema, digamos, conceptual, en donde si la industria recibe gigantescos beneficios por la explotación de Internet, debe de alguna manera pagar esos costos. El siguiente escenario es el regulatorio, el tributario, digamos que siempre recibe muchas críticas y una reacción negativa de parte de la industria, pero esa que siempre va a ser una potestad, una facultad estatal, pero que puede, digamos, agobiar las posibilidades de desarrollo de la industria, sobre todo de los pequeños operadores, si estamos hablando de prestadores de Internet o de pequeñas plataformas o de desarrolladores de aplicativos, etcétera. Yo creo que la gran industria, y en eso, repito, me parece que Facebook va en la dirección correcta, debe preocuparse por garantizar la eficiencia y los impactos positivos de esas campañas, de esos instrumentos y de esos recursos que destine con ese propósito. Yo creo que allí hay un reto, primero de la industria, repito, porque es la que recibe los beneficios. Y la discusión nuevamente que siempre está sobre la mesa de si requerimos mayor o menor regulación estatal, pues deberá resolverse de cara a la evaluación del impacto que tengan las propias iniciativas o la propia intervención de la industria. Yo creo que hoy día no es suficiente. Yo creo que no se está haciendo lo suficiente, que estamos conformándonos con unos mínimos y eso no le hace bien a Internet. Cada vez los estados van a estar más tentados a meter la mano en la red, a meter la mano en la economía de la red, si la red misma, si los protagonistas de la red no toman estas decisiones que yo creo que son urgentes, sobre todo, y en esa tarea de definir instrumentos está en primer lugar la protección de niñas, niños y adolescentes. Yo creo que la discusión más que teórica o conceptual o jurídica es una discusión dentro del propio sistema
dentro del propio modelo, de tal manera que aprovechando justamente la versatilidad y las gigantescas posibilidades de las nuevas tecnologías, podamos encontrar una ruta eficiente de control sin perturbar la neutralidad de la red y sin perturbar la libertad de expresión. Yo creo que es posible, y creo que la industria tiene el poder económico, tiene el conocimiento y tiene las posibilidades tecnológicas de zanjar un camino que permita afrontar de manera exitosa este reto. Muchas gracias, doctor Noriega. Daniel, Yo, adopción de marcos regulatorios a nivel internacional, ¿cómo lo ves? súper. Me gustaría agradecer a la persona que nos está asistiendo y que ha hecho esta pregunta porque realmente es una pregunta muy importante. Estoy de acuerdo con doctor Eduardo, la industria tiene el conocimiento técnico y una gran capacidad, pero no podemos hacer regulación sin el Estado y sin la sociedad civil participando. Entonces, por eso queremos estar de manos dadas y pensar un modelo corregulatorio donde todos podamos contribuir. Um, y me encanta la idea de tener una mirada internacional porque es exactamente como es la Internet, ¿no? La Internet es internacional, la Internet es sin fronteras. Y de la misma manera en que esto puede traer oportunidades increíbles, como yo estoy acá en Brasil, ¿no? Y estoy participando en un panel, una discusión riquísima en Colombia, y así estamos conectados. Del futuro vimos con el COVID, una de las únicas cosas que buenas, porque fue todo terrible, es que muchas compañías han visto que pueden buscar talentos en cualquier parte del mundo, porque con la internet estas personas pueden aportar sus talentos, mismo que no estén específicamente en el país donde está la empresa. Pero de otra manera también tenemos situaciones de riesgos y delitos que también no tienen fronteras. Entonces, un ejemplo claro que ya hablamos aquí muchas veces, porque también estamos a invitación de Red Papás y es el área con que más me enfoco, pero es justamente la situación de explotación sexual de niños y niñas. Entonces, sabemos por investigaciones de varias organizaciones que desafortunadamente este tipo de material es producido en países donde hay gran vulnerabilidad, ¿no? Donde los niños están muy vulnerables, situaciones de guerra, mucha pobreza, ¿no? Es donde ahí se produce la mayoría de estos materiales, pero el consumo muchas veces no se da en estos países, pero en países donde desafortunadamente esas personas tienen capacidad económica para consumir ese tipo de contenido. Entonces, nosotros también tenemos que pensar una mirada que pueda tener la perspectiva internacional. Es más o menos como Meta hace hoy. Nosotros primero tenemos políticas que son globales, porque no importa dónde pase la situación, tenemos protocolos específicos y estandarizados para que podamos tomar acción. Y reportamos todo este material y las instancias a esta organización estadounidense, que es que ya hablé, el Centro Nacional de Niños Explotados y Desaparecidos, que por su vez tiene una operación internacional y que hace llegar estos reportes agregando datos, si por ejemplo es una organización internacional que está operando esto, si son individuos, si el niño está en riesgo, etcétera, y pasan toda la policía. Entonces, y la manera también como operamos para prevenir esos tipos de situaciones también es más internacional. En la medida en que colaboramos como industria para que podamos compartir las tecnologías de detección y para que podamos detectar este material que sí fue creado de otro lado del mundo, pero se sube en Colombia, que podemos detectar de la misma manera, no importa en qué plataforma sea, y que podamos prevenir ese tipo de situaciones. Entonces, yo creo que sí, que hay que tener una mirada más internacional para colaboración y cooperación, especialmente en la parte de protección de niños y niñas. Bueno, excelente. Yo creo que parte de la conversación que teníamos es justamente abordar los diferentes retos que tenemos, los diferentes retos que enfrentamos desde los múltiples sectores que estamos acá sentados en pro de la protección de los niños, niñas y adolescentes. El doctor Noriega
tocó el tema del fallido Proyecto 600 aquí en Colombia, y es justamente, yo creo que esta pregunta que nos hacen de la audiencia, un cierre perfecto a cómo se ve esos retos regulatorios en materia de la protección y, por supuesto, la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias al doctor Noriega, muchas gracias a Daniel Kleiner, gracias a la Mesa de Gobernanza de Internet, a Ruta Paz y a Meta, y llegamos ya al fin de este panel que justamente buscaba entender la responsabilidad de los intermediarios de Internet en la protección de los niños y adolescentes. Yo de verdad que agradezco la oportunidad y felicito a Red Paz y la línea Te Protejo por este panel y por la oportunidad de estar aquí y discutir este tema tan relevante. También agradezco mucho la presencia y la oportunidad de escuchar el doctor Eduardo Noriega. Daniel, muchas gracias, Brian. Yo encuentro satisfactorios los resultados de la conversación que hemos adelantado. Me parece que este tipo de escenarios deben ser propiciados de manera más intensa, sobre todo pensando en las escuelas, en los centros de educación, en los territorios. Creo que deberían promoverse ese tipo de discusiones, que es el inicio de la solución del problema. Yo creo que a veces la discusión sobre cuál es el marco regulatorio más conveniente y hasta dónde debe llegar un marco regulatorio no contribuye mucho, porque da la sensación de que mientras no tengamos un marco regulatorio es poco lo que podemos hacer. Yo creo que por el contrario es mucho lo que se puede hacer. Red Papás lo ha demostrado a través de herramientas como Te Protejo, y allí es donde debemos nosotros jugar un papel determinante en darle un respaldo a este tipo de iniciativas de organizaciones de la sociedad civil que aportan mucho a la construcción de instrumentos, de mecanismos idóneos de protección que, repito, se pueden concebir aún dejando de lado el tema de una regulación exhaustiva que permita poner las reglas claras. Yo creo que eso es necesario, pero mientras eso ocurre, mientras iniciamos el trámite de un nuevo proyecto de ley y la discusión del mismo, yo creo que nuestra responsabilidad es preocuparnos por el funcionamiento y mejorar el impacto de las herramientas que ahora están disponibles gracias a la iniciativa de organizaciones como Red Papás. Me parece que allí también debemos y podemos jugar un rol importante. Muchas gracias, Brian, por la invitación, y un saludo cordial a todos. Gracias a ustedes, gracias a la mesa, y que tengan una feliz tarde.